cuando uno quiere ganar algo, cuando uno necesita ir en batalla, necesita aliados. Sí. Y quiero ver si podemos entrar a una imagen que para muchos es el rey del disfraz, esta persona que trabajó codo a codo, ¿cierto? Supuestamente junto a José Miguel Carrera. Como Loki y James Bond. Claro, estoy hablando de Manuel Rodríguez, sería así, como nuestro Lama y Salfate, codo a codo de alguna forma, y son maestro 1 y maestro 2. La imagen de Manuel Rodríguez que concita, ahí estamos viendo algunas imágenes, también un poco de mito o realidad para algunos, incluso historiadores lo califican como uno de los primeros o el primer detenido desaparecido de la historia de nuestro país, y hay otros que se aventuran a decir incluso que no todo lo que se sabe de Manuel Rodríguez sería tan real. Epa. ¿Quién es Manuel Rodríguez? ¿Qué rol jugó en nuestra historia? Manuel Rodríguez yo creo que es el personaje más entretenido de todo este proceso. Porque hay tanta historia alrededor de Manuel Rodríguez. Tenemos lo que nos enseñan en el colegio, en la escuela, toda esta imagen, cuando te acordás que se disfrazaba de fray, que además era mujeriego, y tenía los húsares de la muerte, que además tenían un uniforme, pero... Locura. Como o sea, cool. Sí. Quiero hacer un paréntesis que después me cuente esos cintos que estamos viendo con calavera, ¿cierto? Sí. Que tienen en algún momento que ver con Skull and Bones. Sí, pues absolutamente. Y que tiene que ver con los símbolos masónicos que tienen cinturones con calaveras y huesos cruzados como los piratas. Sí, aunque no hay pruebas de que de si Manuel Rodríguez era parte de una logia, aunque es probable que sí, porque era por la amistad de Rodríguez, la amistad con Carrera, porque Carrera efectivamente, aunque él fue iniciado después cuando se exilia a Estados Unidos, pero digamos que durante toda esa época hubo harto coqueteo con la masonería regular y no regular. Entonces, se pueden haber usado ritos, y porque en rigor el disfraz es un disfraz, es un traje súper ceremonial. Exacto. El traje es la noche, es la muerte, el dorado del amanecer, es súper simbólico el traje. Ellos se conocen en el colegio, ¿no? Eran compañeros y eran vecinos. Mira ese dibujo que se ve en tu pantalla, Francisco, que... claramente hay una representación que tiene multicultural ahí, weón. Se parecen a los cuadros de Jogosai, como un heraldo también, digamos, un usar de la muerte. O sea, es un... A ver, mira, ahí se está viendo el detalle. Es que como imagen, como alguien se presenta, así que... Absolutamente, como imagen es como crear un superhéroe. Claro. Y bueno, y eso es muy interesante porque hay cosas que lo describe Oreste Plat en uno de sus libros sobre las creencias que habían alrededor de Manuel Rodríguez en la época. Se decía que Manuel Rodríguez se comunicaba con duendes y se podía convertir en duendes porque había aprendido brujería. Se convertía en un tuetué, se convertía en zorro, se hacía uno con la noche, tenía poderes sobre la niebla. Cruzaba los Andes a través de túneles secretos que solo él conocía. O sea, básicamente tenía, entre comillas, era como que tuviera superpoderes. Ser mágico, superhéroe. Y mucho de esta imaginería alrededor de Rodríguez la crea su amigo Carrera. Porque Carrera es el padre de la historieta chilena. ¿Cómo? ¿Y es el primer cómic? Carrera hacía cómic, dibujaba y se burlaba de sus enemigos políticos, incluso hacía historietas referentes a O'Higgins, pero también hacía caricaturas de los realistas. Y con globitos, y los hacía hablar. Era, de hecho, es como decir que los primeros cómics son las cuevas de Altamira, pero de alguna manera sí. Oye, ¿qué registro de eso? ¿Está en algún museo? Hay registros. Nunca lo he escuchado. Tú podés buscarlo en internet. Carrera el primer historietista, y hay como unos dibujos y unas caricaturas que hacía. Y él básicamente, y Carrera fue muy pro en tratar de levantar la imagen porque Rodríguez era su hombre de campo, su hombre de terreno, así como... de terreno. Entonces, y a él le convenía, porque tiene una suerte de guerra psicológica, que tenemos un personaje que es como un héroe del pueblo. Esa es la conveniencia. Porque eso es Rodríguez, es el héroe del pueblo. Él representa por un lado la figura aristocrática, sí, porque era un caballero muy guapo, pero por otro lado tiene este superhéroe esta idea de que tenía poderes mágicos, lo vinculaba con las creencias del campo. O sea, perdón, es súper Batman. Es súper Batman la idea detrás de... Y eso que dice que Manuel Rodríguez, incluso, no solamente es una creación mitológica, empoderada, elevada de Manuel Rodríguez,
sino que es un invento completamente del que Manuel Rodríguez nunca existió, solo que para nosotros aparece en un billete de 2 lucas. Claro. Sí, puede ser que él nunca haya existido. Hace como 10 años hubo, creo que no hay cuerpo, no hay nada. Jocelyn Holt fue uno de los historiadores. Me va a matar por los historietistas. Y no era el único. Yo, de hecho, estuve en este canal una vez conversando, no me acuerdo el nombre del historiador, que sostenía que no es que no hubiese existido, sino que ya existió Manuel Rodríguez como el amigo de Carrera, claro, pero que Carrera y su aparato comunicacional, entre ellos el Fray Camilo Enríquez, crearon una imagen alrededor de Rodríguez, inventando hazañas que nunca existieron. Como para levantar un personaje. Para crear un personaje. O sea, claro, me parece brillante. Como súper inteligente y muy estratégico. Y que eso explicaría por qué por qué es el primer detenido desaparecido, por qué no hay cuerpo en el fondo. Porque en el fondo básicamente es un personaje real. Así, Manuel Rodríguez sí era el amigo, el vecino y amigo Carrera, fue al mismo colegio, el secretario de Hacienda de su gobierno también. Pero todas sus hazañas, que de verdad, si tú lees que colindan con la magia. Colindan con la magia y colindan con lo es como el Zorro. Y como Batman. Es como el marketing que hay en varios candidatos a la presidencia de ahora, que van armando. Qué buena palabra, porque es un personaje, van armando algo que no es. Construido, fue construido con mucho marketing. Más allá de... O sea, nosotros no somos quien para decir que existió o no existió. Son teorías. Igual hay una escuela chilena de historia que sostiene que Manuel Rodríguez hay que quitarle ese culto alrededor, porque él habría traicionado a Carrera. Porque básicamente después termina aliado con O'Higgins y con San Martín. Pero finalmente también es traicionado por la logia lautanina y por San Martín. Entonces, tiene una suerte de personaje de renegado, medio de fe. Sí, que se movía así por acá, que nunca sabemos del todo. Es un gran mito. Yo creo que por eso es tan entretenido. Y bueno, también hay razones políticas de muchos historiadores que quieren bajar el pelo porque el Frente Patriótico se identifica con él y se bautiza con él. Durante sobre todo historiografía de derecha, que dicen hay que sacarle esa idea romántica de Manuel Rodríguez. Porque básicamente un héroe romántico. Pero no un legítimo cuico, es un amigo de los cuicos, perdón que lo exprese así. Pero iba a colegio de becado a un colegio de mucha estirpe. O sea, es como una especie de la película Un Machuca, digamos. No necesariamente, porque él era de una familia. La familia Rodríguez tenía tantas lucas como los Carreras. ¿Por qué esa es la diferencia? Porque hicieron malas inversiones y se fueron a la quiebra. Entonces esa es la perfecto. Era de cuna. Pero era aristocrático. Era de columpio, la diferencia entre aristocrático y cuico, porque hay aristocráticos que no tienen plata, pero tienen abolengo. Claro, exacto. Oye, pero ellos, vivían en el casco histórico de Santiago, que en esos años era como vivir en el barrio alto, o sea, era lo más high que había en la época, vivir en el centro de Santiago, en estas casonas, muchas que existen hasta el día de hoy, que son preciosas. Claro, el ex barrio de Michael Roldán. Pero también esta figura que siempre... fue como tan controversial, y me llama la atención esto de que haya estado ligado como a las cosas más esotéricas, a la magia. Lo conversábamos ayer con respecto a la ruta fantasmal en Santiago, y hablábamos, por ejemplo, el caso de la Quintrala conectada con la magia negra, Inés de Suárez también. ¿Por qué en esa época se recurría tanto a ese recurso? ¿Lo hacían de verdad o lo hacían como una suerte de poder controlar quizás a las personas a través de un poco el miedo, o de hacerles sentir de que existían cosas superiores a lo carnal, que en el fondo estaban por sobre nosotros como medida también de control? Y la vuelta de la iglesia. Pero claro. A ver, Chile en general es un país súper supersticioso. Súper supersticioso. O sea, una de las gracias que tiene este país es que todos tenemos a alguien que ha visto un fantasma. Que algo le ha pasado. Y gente muy racional. ¿Verdad? No. Sí, yo creo en esas cosas. La gente cree en esas cosas y son muy potentes. Y en la época de la colonia, por un lado, tenías el predominio de la iglesia, que tiene un dominio de lo sobrenatural. Pero también tiene las creencias populares, que eran muy, muy, muy potentes. De hecho, yo siempre recomiendo el cómic Mampato en la Reconquista. ¿Ya? Bueno, Mampato es como nuestro Tintín. Grande Mampato. Y Mampato en la Reconquista y el Cruce de los Andes, que son dos aventuras de Mampato, explican súper bien todo este proceso. Y ahí se explica, Temo Lobos narra muy bien cómo era la sociedad del Santiago de la época, donde
el cuento de espanto era fundamental. Cuando entra Ogú como un fantasma. Cuando estaba con la caña. El del Finao Pereira. El Finao Pereira. Y la gente creía que aparecían los finaos, el puente de Calicanto que cruzaba Santiago era un lugar que no se cruzaba de noche, porque ese puente lo había hecho el corregidor Sañarto después de un pacto con el diablo, por lo tanto se veía el diente de oro. Bueno, el diente de oro está en todas partes, que es el diablo chileno.